Miércoles 20 de junio del 2012 debe quedar grabado en la conciencia colectiva que este programa se hizo en solitario, sin listín, sin promoción, sin ningún comentario en ninguno de los diarios enemigos, pienso yo, de la verdad, enemigos de la verdad. Gracias a Expreso, gracias a La Primera, son los únicos diarios de la República que todavía nos consideran el listín. Los demás nos han sacado, también nos han sacado del cable donde están otros canales, y no estamos en DirecTV porque no nos consideran. Hay canales de cualquier lugar del mundo menos Canal 11 de Perú. La única voz que representa al peruano no está en DirecTV. Lamentable, pero es una empresa privada. Alguien dice que cómo sobrevive este canal sobrevive debido a la calidad de nuestros hombres, de nuestros trabajadores y de su público, a quienes nos debemos. Casi esto es un apostolado, diría yo. ¿Qué hacemos acá nosotros? ¿Qué hace don Héctor aquí? Un hombre que vale lo que el canal no puede pagarle, pero está aquí con nosotros. ¿Qué hace Pepe Rocha con un futuro tremendo en la cátedra universitaria? O el doctor Durán, o Fernando Arrarte, un empresario destacadísimo que tuvo en una época los 2 mejores restaurantes del Perú. Y Rafael Romero, editor general hoy día del canal, editorialista y escritor. Bueno, ustedes se preguntan qué hacen ellos aquí, junto con nosotros, porque estamos comprometidos en una tarea de llevar un mensaje de esperanza a un pueblo que, si pierde eso, pierde todo. Por eso esta noche vamos a poner en debate el gran tema que puede ser para toda la noche, la corrupción, señoras y señores. Pero antes le doy derecho a la réplica al doctor Durán, quien ha sido aludido como un hombre violento, que dice que hay que meter acá palo, combo, como en la época de Odría, Esparza Sañarto, como en la época de Artola. Le gustan los militares al señor. Doctor Durán, por favor. Muy agradecido, Ricardo. Lo importante es tener conceptos claros con relación a este tema. Yo considero que las personas tienen todo el derecho del mundo para tener sus propias ideas, pero esas ideas hay que encuadrarlas dentro de lo que significa realmente los estados de emergencia dentro de la Constitución. Porque los estados de emergencia son herramientas de carácter eminentemente constitucional. No están al margen de la Constitución, están dentro de la Constitución. ¿Y qué cosa buscan estos estados de emergencia? Proteger al Estado de Derecho. Conjurar el desorden. Conjurar los daños a la propiedad privada, a la vida. Cuando hay atentados contra la vida, contra la propiedad privada, contra la propiedad pública, la autoridad no puede estar impasible, no puede estar con los brazos cruzados. Y entonces, el Estado tiene que usar lo que le dice la Constitución. ¿Y qué le dice la Constitución? Suspenda, pues, las garantías, para que haya orden, porque la colectividad tiene que saber que sin orden no hay desarrollo de ningún proyecto de vida. No hay paz, ni tampoco inversión alguna. Sí, sí, don Héctor. Sí, yo creo que el 28 de julio debe ser también el día D para el presidente, para el gobierno. Es el día en que él debe devolver el amor al Perú, debe devolver la confianza a los peruanos y debe desmentir a todos sus detractores que le acusan de no cumplir con sus promesas electorales. Debe cobrar todas las deudas millonarias a aquellas entidades que se han colocado en el terreno de evasores y que destruyen al país y que además lo chantajean, y pagar la deuda que tiene el gobierno peruano durante 190 años a favor del pueblo peruano. Correcto. En el tema de corrupción, estimado don Ricardo, hay una clave: los hombres que luchan contra la corrupción frente a los corruptos. En los 11 días has hecho críticas muy fuertes, muy fuertes. Ha habido amenazas incluso. Yo soy testigo de ellas porque he recepcionado las llamadas, amenazas contra tu persona. Pero anunciaste también en esas 11 ediciones que viajabas al extranjero. Pero ¿qué se va a hacer desde el extranjero frente a esa corrupción? Bueno, aquí nosotros criticamos. Aquí en el Perú estamos en casa. Criticamos al Perú porque lo queremos. Pero si yo me voy afuera, no va a ser para criticar al Perú, va a ser para hablar bien del Perú afuera. Porque necesitamos que vengan los inversores, que venga la gente. Pero aquí, en esta cancha, donde estamos jugando de locales, tenemos que entrar con todo, con la pata en alto, porque si perdemos acá, estos 3 puntos que necesitamos ganar para el día D, vamos muertos.
tenemos que tener un espíritu combativo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pepe Roche es un hombre joven, quiero escuchar la opinión, porque la corrupción es un daño lacerante. Los jóvenes como tú, que tienen un gran futuro en este país, creo que tienen ya como aceptada la corrupción. Se ha hecho algo casi común, don Ricardo. Yo creo que acá la figura del Perú tiene en los últimos años dos formas, ¿no? Hay una etapa en que al Perú se le dijo, bueno, somos un país tercermundista, muy pobre, no tenemos progreso, hermano, todos somos pobres en el Perú, todos estamos destruidos, todos andamos mal. Entonces la sociedad peruana decía, bueno, ¿qué voy a reclamar? Pues si todos somos pobres. Y hay una segunda etapa donde se dice, hermanos, vamos arriba, tenemos un montón de plata, el Perú progresa, pero seguían comiendo chancay de ayer con agua turbia. Entonces se le decía, pero el Perú está rico, el Perú estamos bien. Pero esa familia sentía que el padre de familia lo engañaba con una chilena riquísima. Entonces se les decía que el Perú va muy bien, hermano, tienes un montón de plata. Claro, un montón de plata en la cuenta, una cuenta que no servía para darle salud a los niños, no servía para darles educación a los jóvenes y a los adolescentes. Eso creo que se ha transformado, en eso creo que se ha transformado el Perú. Y base fundamental, donde se ha sostenido todo este mal manejo, es sin ninguna duda la corrupción. Que es lo más terrible que le puede haber pasado. Se acepta la corrupción, ya parece que todos somos corruptos. O sea, como los valores se han trastocado, ¿no? Nadie sabe lo que es verdad o mentira. Un periódico dice una cosa, el otro periódico dice otra. Uno da una noticia de Chile, otro da otra noticia de Chile distinta. Uno no sabe con qué verdad se enfrenta, ¿no es cierto? Eso es cierto. Además, perdóname, don Ricardo, lo que pasa es que en el Perú se está utilizando, sobre todo por muchos jóvenes universitarios, el tema de la corrupción como la aceptación frente a algo negativo. Se dice, por ejemplo, es que el Congreso anda mal, y el joven te dice, claro pues, pero es que todo está mal. Como todo está mal, la corrupción, yo también estoy mal. Exacto. Resignados están. Resignados. Como una resignación, ¿no, Fernando? Bueno, yo creo que la corrupción va a ser difícil de superarla porque es ya una costumbre en el Perú. El Perú tiene siempre, el peruano es corrupto por naturaleza. Pero te voy a decir una cosa, nunca los malos principios tuvieron fines alegres. Y ya, mira dónde fueron a dar y dónde están en las cárceles los que más daño hicieron en la época de los 90. Entonces yo creo que si este presidente, que puede ser un poco más duro que los que hicieron que eso sucediera, ¿no?, puede acabar con un poco de la corrupción. Bueno, a propósito de todo esto, la gira que ha realizado el presidente de la República a los diferentes países del mundo, a mí me parece excelente. A algunos no les gusta, porque es una gira de aprendizaje del presidente de la República. Es una gira de recolección de informaciones, de experiencias y sobre todo de respaldo moral de algunas democracias del mundo que deben darnos muy buenos ejemplos para saber cómo gobernar este país. Porque el Perú... ¿Cuándo había más corrupción, don Héctor? Perdóneme. ¿Con la época del Estado, donde el Estado se encargaba de las compras y esto? ¿O hoy día, que el neoliberalismo es para muchos la salvación del mundo? Aunque está demostrado ya que en Europa los países más neoliberales se están desplomando, ¿no? Aquí Fernando Arrasate dijo una verdad cuando se refirió al Perú en general, que la corrupción en el Perú ha sido una institución desde que se inició la República. Claro. Pero cuando hubo mayor corrupción, bueno, la corrupción ha ido incrementándose. Ahora hay mucho más corrupción que antes, por supuesto, porque hay impunidad, porque no se cumple con la ley, porque los dignatarios de la patria se hacen famosos, se hacen poner monumentos en las plazas públicas por haberse comportado mal o por haberle robado al Estado. El país se va a volver ingobernable. Se va a volver ingobernable si continuamos en este camino de la corrupción y la impunidad. Bueno, pero el presidente... Y corresponde al señor presidente Ollanta convertir al país en un país gobernable y recibiendo la sentencia de San Martín que la anarquía no nos llegue a devorar. Correcto. Y la anarquía nos va a devorar si que no se adoptan actitudes firmes. Hoy, don Héctor, hoy el presidente Ollanta ha constatado algo. Ha ido a hablar, ha dado un discurso en Brasil y ha constatado que los líderes de las grandes potencias que tenían que estar luchando en defensa del medio ambiente no han ido. Y ha constatado algo y ojalá valore eso para el 28 de julio en su discurso presidencial, porque los dignatarios que contaminan más no han estado en Río, en la reunión convocada por las Naciones Unidas. Sí. Yo considero, señor Ricardo, que la corrupción es un cáncer. Y es un cáncer que hay que liquidarlo y combatirlo. Y la reina de la corrupción es el cohecho. El cohecho.
que la dádiva, el regalito, ese tipo de delito que es solapado, es el origen de todos los males, porque por ahí se comienza. Y por otro lado, No, para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. por supuesto, pero ¿Cierto? las dos lacras, pues son dos lacras. Hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. Las dos lacras tienen que ser combatidas. Y algo importante. ¿Cómo? Debemos tener ¿Cómo usted nosotros, como hombre de derecho? ¿Cómo? acá le doy un ejemplo, acá hay una solución. La solución está en la ley también, que es la solución, pero hay otra solución moral. Debe haber un rechazo de la sociedad al corrupto. No, pues ya El no, rechazo. Pero acá estamos acostumbrados. debería ser, bueno, yo pienso que la corrupción no es parte de la naturaleza humana. Es parte. Es un mal ejemplo. No es parte, No de es la parte. naturaleza, no es parte de la naturaleza humana. No es parte. Ahora- es mi concepto. Y otro lado, yo pienso que debería ser un monumento donde estén los corruptos emblemáticos, para que aparecen los niños y los escupan, para que sepan que esa conducta es vituperable y irreprobable y que nadie imite ese mal ejemplo. Yo creo que mi amigo don Fernando Arrarte cometió un pequeño desliz cuando dice que los peruanos somos corruptos por naturaleza. Yo no creo que los peruanos seamos corruptos, sino vayámonos todos, apaguemos las luces y veamos qué es lo que Dios No, quiere yo- y pasa, ¿no? Yo soy corrupto, pero solamente en el amor. Nunca he tocado medio de nadie. Bueno, O sea, pero no eres corrupto en el amor tampoco. Ser apasionado. yo no quisiera es- aclararte una cosa. Sí. Tú no tienes enemigos, Ricardo. Tú tienes envidiosos. Pero enemigos no. Tú eres una persona que no le puede haber hecho a nadie mal. No, Entonces, probablemente. creo yo que eso... Y quisiera preguntarte, ¿no tienes ganas de retirarte? ¿Qué haces luchando? ¿Tú podías... ¿Tienes para vivir? ¿Por qué sigues luchando? Me parece... Por esto, Fernando, que acabamos nosotros de establecer en este debate, por esto, porque el Perú necesita conversar, el Perú necesita hablar, el Perú necesita debatir ideas. No puede haber confrontación permanente. Acá, antes, y lo puede decir don Héctor, en la Cámara de Diputados y Senadores se debatía. Habían los oradores que planteaban temas y a su vez otros que refutaban. Estaba la tesis y la antítesis. Acá no. Acá la ignorancia ha llegado al Congreso. Cualquiera es congresista, hay que decirlo con todas sus letras. Antes teníamos, pues, eminencias. Los hombres más capaces llegaban al Congreso.